Amados, un buen día. Es un gozo poder estar de nuevo por este medio con ustedes y eh, estudiar y mirar nuestra declaración de fe. Es un privilegio para mí poder tocar el tema que nos compete en estos estudios, y es evangelismo y misiones. Es una parte de nuestra declaración de fe. Para mí es un gozo poder hablar de este tema, dado que la iglesia donde nosotros nos congregamos, una iglesia local, su principal objetivo, su misión es evangelística y es misionera. Por largo de muchos tiempos, esta iglesia se constituyó por misiones y a la fecha seguimos apoyando misiones. Voy a leer textualmente sobre la declaración de fe, qué creemos sobre las misiones y sobre el evangelismo. Y así podemos entrar a dos pasajes de la palabra de Dios en los cuales nosotros por ello creemos en esto, porque la palabra de Dios nos lleva a tener esta visión, este proyecto como iglesia local. Dice textualmente nuestra declaración de fe así: creemos que el Señor Jesús mandó a todos los discípulos a ser discípulos en todas las naciones. Entonces, a cada seguidor de Cristo y a cada iglesia del Señor Jesús le corresponde el deber de privilegio de extender el reino de Dios. Las enseñanzas de Cristo repetidamente señalan que todos los creyentes están bajo la obligación de predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Al nacer de nuevo por el Santo Espíritu de Dios, se despierta también el amor hacia los demás. También la triste realidad de la humanidad sin esperanza y sin Dios hace urgente cumplir el mandato de Cristo. Por lo tanto, cada hijo de Dios debe tratar de ganar constantemente para Cristo a los perdidos. El cumplir la gran comisión de invitar a todo ser humano a aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador merece todo esfuerzo personal. Exige la cooperación con otros creyentes y urge la adopción de todo método que esté en armonía con el Evangelio de Jesucristo. Textualmente nos invita como congregación a unirnos para llevar la palabra de Dios, ser misioneros de la gracia de Dios. Por eso es un tema muy importante. Y si vemos hoy 12 pasajes muy hermosos en lo cual sería imposible hacer este mandato, y es el poder que Dios dejó cuando el Señor Jesucristo fue alzado con nube en el cielo. El Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que no iban a estar solos, que iba a venir el Espíritu Santo. Pero vamos a leer en la palabra de Dios. Yo los invito a que vayamos a este pasaje. Vamos a ver dos pasajes esta mañana. El primer pasaje lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Está también el pasaje Hechos, capítulo 8, del 26 al 40. Estos dos pasajes nos ilustran la manera en la cual tú y yo llevamos la palabra de Dios, evangelizamos y somos misioneros. Dice la palabra de Dios en el versículo 8
del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban reunidos Jesús y los apóstoles, y el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles que van a recibir poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Algo maravilloso que podemos ver si nosotros leemos el contexto de este pasaje es que el poder de Dios no es limitado. El poder de Dios no limita a nadie para poder evangelizar y ser misioneros. El poder del Espíritu Santo involucra varias cosas. Involucra valor, involucra entrega, involucra confianza, conocimiento, habilidad y autoridad para poder evangelizar y para ser un misionero de la gracia de Dios, de llevar las buenas nuevas de Jesucristo y la salvación. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían poder a sus discípulos ya hace 2000 años. Pero si vemos hoy, ese poder lo tenemos nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios. Por eso nosotros no tenemos la excusa de que no lo podemos hacer. Vemos aquí entonces un proceso. Este proceso es que primero recibimos el poder del Espíritu Santo. Luego les da poder. Reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les da poder y luego son testigos del resultado extraordinario, de lo que vemos que la iglesia empezó a crecer. Ese mismo poder que tenemos nosotros hoy en día. O sea, no hay una limitación para que nosotros podamos tener este proceso. Pero a veces nosotros, a menudo, queremos cambiar este proceso. Y entonces testificamos diferente. Creemos que no tenemos el poder y lo hacemos en nuestras fuerzas. Lo que sí hoy nos dice la palabra de Dios es que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Allí el Espíritu Santo nos da el poder. ¿Y el poder para qué? No es un poder que cambiar el mundo, pero sí nos da el poder, como les digo yo, que tener poder en el valor, en la entrega, en la confianza para poder hablar de Cristo. Nos da el poder del conocimiento de la palabra de Dios. Nos da el poder de tener habilidad para hablar de Dios y la autoridad para hablar de nuestro Padre Celestial. Una vez recibido ese poder, Jesús instruye a sus apóstoles, o sea, no los deja solos. Si ustedes se dan cuenta, los apóstoles vivieron con Jesús 3 años, aprendiendo. Igual nosotros, por medio de la congregación, cuando nosotros estamos haciendo lo que ustedes están viendo en este momento, llevando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, allí estamos recibiendo el conocimiento. Cuando nosotros vamos a la iglesia los domingos para estar con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando tenemos esos tiempos de devocional con nuestro Padre Celestial, allí recibimos el conocimiento
y vemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios. Qué maravilloso es saber que nosotros creemos en esto y que lo practicamos. Pero vamos a mirar algo maravilloso, y es ¿qué sucede cuando nosotros llevamos la palabra de Dios? En la palabra de Dios podemos ver dos personajes. Yo quisiera estar aquí atento a lo que sucede cuando nosotros, como hijos de Dios, seguimos la obediencia en el cual creemos y hacemos lo que el Señor nos mandó hacer con el poder que nos dio a través del Espíritu Santo. Yo los invito a que vayamos entonces a esta historia muy conocida por ustedes, que está en Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Es el encuentro de Felipe con el etíope. Felipe, si recordamos, Felipe tenía un don maravilloso, y era que cuando Felipe hablaba del Señor, muchas personas, él era una evangelística de multitudes, muchas personas conocían de Cristo. Y así crecía la iglesia en la época en donde estaba Felipe. Muchas personas hoy en día tienen ese don, ese talento de llevar la palabra de Dios. Pero algo sucede, y es que Dios habla al corazón de Felipe y empieza la historia. Empieza la historia en el versículo 26 y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos
el ministerio de Felipe, que de ser una persona de multitudes, el Espíritu Santo, a través de un ángel, le dice a Felipe que vaya a un lugar desierto. Veamos la obediencia de este varón. La misma obediencia que hoy nosotros podemos tener de parte del Señor Jesucristo. Una persona en la cual estaba en las ciudades llevando la palabra de Dios. Muchas personas se comprometían con el Señor, creían en el Señor, la iglesia estaba creciendo y el Señor le dice: ve al desierto a compartirle a una persona. De llevar el ministerio, de llevar el evangelio a multitudes, pasa a ser un misionero para una persona. ¿Por qué? Vemos aquí a esta persona. No vamos a entrar mucho a lo que esta persona era. Nos dice la historia que es una persona importante, es una persona que vivía lejos, vivía en África, vivía al sur de donde estaban ellos, lejos, y que venía a adorar. Venía, pero ya iba a su casa, o sea, ya había recibido de Dios. Era una persona conocedora de Dios, pero había algo, no entendía lo que leía. Por eso el Espíritu Santo da poder a las dos personas. Primero, le da poder ¿a quién? A Felipe. Le dice: ve, porque él tenía poder, conocimiento, lo que vimos al comienzo. Y algo maravilloso sucede, y es que el Espíritu Santo ya había estado con el eunuco. ¿Por qué? Porque le había abierto su corazón para recibir la palabra de Dios. Allí Felipe estaba atento a las palabras del Espíritu Santo. Él tenía el poder. El eunuco recibiría el poder por medio de la evangelización de Felipe. Qué maravilloso poder ver dos personajes en los cuales, si seguimos la historia, algo sucede. Felipe habla al eunuco en el momento preciso en el cual necesitaba escuchar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él ya iba para su tierra. Él iba con dudas, pero el poder del Espíritu Santo colocado en Felipe le da esa unción para que hablara del Señor Jesucristo y este personaje, el eunuco, recibiera el poder, la gracia, la salvación del Señor Jesucristo. Pero aquí lo más importante que nosotros vemos es la combinación entre el evangelismo y las misiones. Vemos aquí dos personajes que empiezan a evangelizar y son misioneros. ¿Por qué? Felipe, evangelista de grandes multitudes, individual, obedeciendo al Señor. Qué maravilloso es poder entender y tener oídos donde el Señor nos manda a llevar la palabra del Señor y convertirnos en misioneros de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, el eunuco es de África, es un etíope y es una persona importante, es una persona que vuelve a llevar la palabra al sitio donde el Señor lo envía.
una persona que ya conoce el Evangelio, una persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque dice con su boca que él cree que Jesucristo es Dios. Qué maravilloso poder entender la palabra de Dios, porque Él dice, ¿cómo lo voy a saber si nadie me explica? Allí vemos el poder del Espíritu Santo en medio de estos dos varones. Vemos algo maravilloso, que el Señor hoy nos habla a nosotros. Nosotros tenemos ese poder. ¿Y cuándo lo tenemos? Amados hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros a veces decimos que es una obligación, que es una ordenanza. En mi pequeño concepto es cuando hay amor por lo que aprendimos nosotros a través de un misionero, de una persona que abrió su boca cuando nos contó las buenas nuevas de Jesucristo, de salvación. Aquí dice, terminando esta enseñanza, que Felipe se encontró en Azoto, que fue trasladado a otro lugar de Cesarea y que el eunuco se fue gozoso su camino. Se fue gozoso su camino porque entendió, hubo una persona que le habló las buenas nuevas de salvación. Es el gozo más grande el cual un hombre puede tener en este mundo. Saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a perdonar nuestros pecados. Qué maravilloso poder ser como Felipe, llevar las buenas nuevas de salvación. Vemos aquí al eunuco que se va como misionero a la tierra lejana. Y algo importante es que él conocía de Dios, pero no entendía. Alguien ya les había llevado la palabra de Dios. El Espíritu Santo ya había estado en ese lugar, en África, pero el eunuco no entendía. Por eso el Espíritu Santo le da poder a Felipe para que le enseñe las buenas nuevas de salvación. Hoy en día, muchas personas conocen de Dios, pero no entienden de Dios. Muchas personas hoy en día no conocen de Jesucristo. Es por eso que nuestra congregación tiene en su regla y en su declaración de fe evangelizar y ser misioneros. Para nosotros el evangelismo y las misiones son importantes en nuestra fe, en nuestra esperanza. Por eso nosotros en unidad y como congregación nos unimos para llevar las buenas nuevas de salvación y ser misioneros en el lugar donde el Espíritu Santo te dice, ve. Amados hermanos, esto está plasmado en nuestra declaración de fe. Hoy quisiera que repasaran estos dos partes de la Biblia y que pase de la letra al corazón de cada uno de nosotros, como unidad, como iglesia local, como iglesia universal. Es un compromiso con Dios. No es
un compromiso con el pastor de la iglesia. No es un compromiso con el ministerio que tú perteneces. No es un compromiso como líder. Es un compromiso entre yo y Dios. Es un compromiso entre ustedes, mis hermanos, y Dios. Yo quisiera decirles que quisiera ser como Felipe. Yo quisiera decirles a ustedes, yo quisiera ser como el eunuco, que no entiendo y que alguien me hable. Pero hoy le pido a Dios por el poder del Espíritu Santo. Señor, hoy quiero ser como tú quieres que yo sea. Pero lo importante, Señor, es que lo que esté plasmado en nuestra declaración de fe, que creemos que el Señor Jesús mandó a todos sus discípulos a ser discípulos en todas las naciones, esté en mi corazón. Entonces, cada seguidor de Cristo y cada iglesia del Señor Jesús corresponde el deber de privilegio de extender el reino de Dios. Amado Padre Celestial, hoy es mi responsabilidad extender el reino de Dios. Las enseñanzas de Cristo repetidamente señalan que todos los creyentes están bajo obligación de predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Señor, no lo quiero ver como obligación, sino como amor. Gracias, Señor, porque tú nos ordenas y nosotros, por el amor que te tenemos, queremos hacerlo, Señor. Gracias porque tú has colocado en la declaración de fe el evangelizar y el ser misioneros. Al nacer de nuevo por el Santo Espíritu de Dios, se despierta también el amor hacia los demás. Amado Dios, a través de tu Espíritu Santo hoy clamo amor por las personas que aún no conocen de ti. Padre, llénanos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu y ese poder que tú le has dado, Señor, por muchas generaciones a las personas. Padre, que hoy tú nos la dé a nosotros como congregación. También la tristeza, la realidad de la humanidad sin esperanza y sin Dios hacen urgente cumplir el mandato de Cristo. Padre, sabemos que muchos familiares nuestros, muchos amigos nuestros, Señor, no te conocen. Es urgente, Señor, cumplir con esta ordenanza. Por lo tanto, cada hijo de Dios debe tratar de ganar constantemente para Cristo a los perdidos. Padre, perdóname, porque hay días en que pasan y no llevo tu palabra a un necesitado de salvación. Muchas personas alrededor mío han partido sin Cristo. Señor, mi corazón se duele. Pero se duele más, Señor, cuando sé que tuve la oportunidad de llevar el Evangelio y no lo hice. Me da más tristeza, Señor, saber que por no ser un misionero no abrí la puerta de mi casa a ir a compartirle. Por eso, Señor, hoy te pido perdón como hijo tuyo y como miembro de la comunidad donde me tienes. Amado Señor, yo te doy gracias que al cumplir la gran comisión de invitar a todo ser humano a aceptar a Cristo, Jesús como Señor y Salvador, merece todo mi esfuerzo personal. Padre, dame ese poder, dame esa gracia
para poderlo llevar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.